En este segundo vídeo vamos a hablar de qué es una opción call. Antes de entrar con el concepto propio de qué es una opción call, debemos recordar el concepto propio de opción. La opción decíamos en el vídeo anterior que es un contrato que se celebra entre dos partes, un comprador y un vendedor. El comprador adquiere el derecho de comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado en un periodo de tiempo determinado. De esta definición de este concepto obtenemos los elementos propios de un contrato de opción. Así, tenemos en primer lugar a los sujetos son el comprador y el vendedor. En segundo lugar, el tiempo, los contratos de opción tienen una duración determinada. En tercer lugar, el activo subyacente, ese activo subyacente puede ser una materia prima, una acción, un futuro. En cuarto lugar, el precio o prima de la opción. Y también debemos hacer referencia al strike o precio de ejercicio de la opción. A partir de ahí, partiendo de este concepto de opción y de los elementos que integran el concepto de opción, distinguimos dos tipos de contratos de opción, las opciones call y las opciones put. En este vídeo, como decíamos, vamos a hablar de las opciones call. La opción call es un contrato en cuya virtud el comprador adquiere un derecho, no adquiere una obligación, adquiere un derecho, y ese derecho consiste en adquirir un activo subyacente a un precio determinado en un periodo de tiempo determinado. En estos casos, el comprador lo que hace es adquirir un derecho, el vendedor lo que adquiere es una obligación. Mientras que el comprador adopta un papel activo, el vendedor asume una posición pasiva, es decir, tiene que esperar a ver qué decide el comprador. De esta manera, el comprador es quien en un determinado momento puede decidir asignar al comprador y obligarle a venderle 100 acciones. Eso sí, el vendedor en cualquier momento de la vida del contrato puede cerrar el contrato y poner fin a la relación que le une al comprador. En definitiva, el comprador adquiere un papel activo, mientras que el vendedor adquiere un papel pasivo. Decíamos que existían dos tipos de opciones, las call y las put, y que en este vídeo vamos a ver las opciones call. A su vez, dentro de cada una de las modalidades de contratos de opción, opciones call y opciones put, podemos actuar como compradores o como vendedores. Si somos compradores, lo que hacemos es comprar una call cuando creemos que el activo subyacente va a subir. En este caso, nos encontramos ante una estrategia eminentemente direccional. El comprador de una call necesita que el precio del activo subyacente suba. El paso del tiempo perjudica al comprador y favorece al vendedor. Ahora vamos a ir a la página de Tasty Trade para ver cómo funciona, cómo opera la compra y la venta de opciones call. Si partimos de la página de Apple en este caso es el activo subyacente, podemos ver definidos los elementos propios de un contrato de opción. Así decíamos que el contrato de opción liga a dos personas, el comprador y el vendedor, y en este caso el comprador, en el caso de las opciones call, adquiere el derecho a comprar un activo subyacente. En este caso el activo subyacente sería Apple, a un precio determinado. Ese precio lo veremos ahora cuando entremos en cada uno de los vencimientos de las opciones de Apple, y en un periodo de tiempo determinado. En este caso lo que podemos ver son la relación de vencimientos del activo subyacente Apple. Así tenemos un vencimiento a 7 días, otro a 14 días, otro a 20 días, otro a 28 días. Aquí tenemos la referencia del activo subyacente, el precio del activo subyacente y el bid y el ask, la oferta y la demanda. Vamos a pinchar en el vencimiento de 35 días y a partir de aquí lo que vemos es en la columna de la izquierda, en el lado de la izquierda, las calls y en el lado de la derecha las puts. Aquí encima vemos el strike. El strike es el precio de ejercicio de la opción. 200, 195, 190, 185, 160 y debajo del strike 35 días. Es el tiempo de duración del contrato. Vemos, por tanto, los elementos propios del contrato de opción en esta página, en esta cadena de opciones del activo subyacente Apple. El activo subyacente en la actualidad cotiza a $155, un poco más de $155. Imaginemos que compramos la call 160. En este caso nos vendríamos aquí y lo que vemos es 3,45, 3,50. Esto es la prima o precio de la opción. En este lado tenemos el bid y en este tenemos el ask, la oferta y la demanda para adquirir, en este caso, esta opción. Si pinchásemos aquí en este lado, lo que estaríamos es comprando la call 160 de Apple con vencimiento a 35 días.
En este caso, el comprador lo que hace es pagar una prima de $350. El destinatario de esa prima es el vendedor de esta opción. Recordad que decíamos que en este contrato de opción existen siempre dos partes, un comprador y un vendedor. El comprador lo que adquiría es un derecho a comprar 100 acciones de Apple a $160. Imaginad que dentro de estos 35 días el precio de Apple sube y se sitúa en 180, $185. En ese caso, llegado el vencimiento del contrato, o incluso antes, pero llegado el vencimiento, el comprador lo que ha adquirido es el derecho a comprar 100 acciones de Apple a 160 cuando en el mercado cotizan a 180 o a $185. Para adquirir este derecho a comprar 100 acciones de Apple a $160, el comprador lo que hace es pagar una prima de $350. Por tanto, a 160 le tendríamos que añadir 3,50, es decir, nos situaríamos en 163,50 y ese sería el punto de equilibrio o break-even price, es decir, a partir de esa cantidad de 163,50 el comprador empezaría a obtener beneficios. Antes de esa cantidad, pues el comprador no obtendría beneficios, obtendría pérdidas. Y si el precio del activo subyacente transcurridos 35 días se sitúa por debajo del strike elegido, 160, en este caso al comprador no le interesaría comprar en el mercado a $160, lo que podría comprar pues a un precio inferior. Imaginaos que el precio del activo subyacente desciende hasta 150. Lo que no vamos a hacer es ejercer ese contrato de opción y comprar por 160 lo que en el mercado podríamos comprar por 150. Decíamos antes que nos encontramos ante una estrategia eminentemente direccional si actuamos como compradores de una call. Forzosamente necesitamos que el precio del activo subyacente suba, que rebase nuestro strike e incluso que rebase el precio de la prima pagada, en este caso 3,50. Si en lugar de comprar la call 160, compramos la call 165, en este caso pagaríamos una prima de $170. A medida que ascendemos en el strike, es decir, que nos vamos situando más fuera del dinero, la prima que nos corresponde es menor. En este caso, el precio de Apple tendría que subir desde 155 por encima de 165 más unos 70 para que la operación fuese rentable, fuese beneficiosa. Si nos fuésemos al 175, pues fijaos que en este caso, vamos a borrar esta opción marcada. Si fuésemos al 175, en este caso tendríamos que pagar una prima solo de $28. Lo que pasa es que es muy difícil que en 35 días el precio del activo subyacente Apple a 155 alcance los $175 más la prima pagada. Cuanto más cerca del dinero estamos o cuando estamos dentro del dinero, pensad por ejemplo en el strike 155, la prima que tenemos que pagar, el débito, es mayor, sin embargo las probabilidades de que el precio del activo subyacente rebase el strike elegido también son mucho mayores. Decíamos antes que cuando operamos con una opción call podemos actuar como compradores o como vendedores. Hemos visto ahora qué pasa cuando somos compradores. Veamos la posición ahora del vendedor. Vayamos por ejemplo al strike 165, pinchamos aquí en el precio, le damos dos veces, una vez, y entonces aquí estamos actuando como vendedores. En este caso estaríamos recibiendo un crédito de 1,67, $167. Recordar el efecto multiplicador de las opciones, se multiplica siempre por 100. Para poder operar con un contrato de opción siempre necesitamos o tomamos como referencia 100 opciones del activo subyacente escogido. En este caso, mientras que en el caso del comprador que veíamos antes de la call era necesario que el precio del activo subyacente rebasase el strike elegido, 165 más la prima pagada, en el caso del vendedor la situación es completamente diferente. El vendedor puede verse favorecido por tres situaciones. Si el precio del activo subyacente, 155, desciende, favorece al vendedor que transcurridos los 35 días se quedaría con la prima de $167. Si el precio del activo subyacente 155 se mantiene neutral, también pasados los 35 días, el vendedor se vería favorecido y se quedaría con los $167. E incluso la tercera posibilidad es que el precio del activo subyacente subiese y no rebasase los $165. Podría llegar incluso a $164,99. En tal caso, el vendedor también se quedaría con la prima pasados los 35 días. Por tanto, fijaos la diferencia que hay entre la posición del comprador y la del vendedor.
mientras que el comprador a toda costa necesita que el precio del activo subyacente suba y rebase el strike elegido más la prima pagada. El caso del vendedor es diferente. El vendedor, si el precio del activo subyacente desciende, se ve favorecido. Si el precio se mantiene neutral, también se ve favorecido. E incluso si el precio del activo subyacente asciende pero no llega a rebasar el strike elegido, también se quedaría con la prima elegido. Este importe, $167, es lo que recibe el vendedor, limitándose únicamente a esperar. Esa es la posición del vendedor. El vendedor se limita a esperar a que transcurra el tiempo para ir ganando definitivamente la prima pagada. En el estudio de las opciones hay un concepto que es el de las griegas. Lo veremos después en otros vídeos más adelante. Una de esas griegas es precisamente esta, teta. En este caso teta, 5,15, lo que quiere decir es que por cada día que pase en las circunstancias y condiciones actuales, el vendedor de estos $167 irá ganando $5,15. Si hubiese una variación en la volatilidad o se disparase el precio del activo subyacente, inmediatamente este concepto teta se vería alterado. Mientras que teta es positivo para el vendedor, es negativo para el comprador. Quiere decir que mientras que el vendedor cada día gana estos $5,15, el comprador cada día pierde estos $5,15 siempre y cuando el precio del activo subyacente no tome la dirección correcta y llegue y rebase el strike elegido. Por tanto, es fundamental que entendáis que se puede actuar como comprador o como vendedor de una call. Yo particularmente suelo operar siempre como vendedor, es decir, recibo una prima y espero que pase el tiempo. Por esperar, al final me acaban pagando una prima. Esa es la posición que tenemos. Fijaos, por ejemplo, que si en lugar de escoger el strike 160, escogiésemos el strike 175, pues en este caso recibiríamos un crédito de $26. La probabilidad que tendríamos de que esta operación fuese favorable a nuestros intereses es muy grande, porque en 35 días difícilmente el precio del activo subyacente, Apple, va a subir desde 155 hasta 175 más estos $26 que paga el comprador y recibe el vendedor. Sin embargo, la cantidad que recibimos es muy pequeña. A medida que vamos descendiendo en el strike elegido, fijaos si nos bajamos al 170, al 165 o al 160, el crédito que recibimos es mucho mayor. En el strike 160 recibimos $345, si bien es verdad que la probabilidad que tenemos de que esta operación sea favorable a nuestros intereses es mucho menor que la que tendríamos en el caso del strike 175. Aquí entra en juego otra delta, lo veremos en vídeos más adelantados, es la delta. La delta, que es este porcentaje, lo que representa es la probabilidad de que la opción termine dentro del dinero. Dentro del dinero quiere decir, que también lo veremos en otro vídeo, que se sitúe en el mismo punto que el activo subyacente, es decir, precio del activo subyacente y strike sean prácticamente iguales. A medida que nos alejamos del precio actual del activo subyacente, 155, es decir, del strike 155, vemos como a medida que vamos ascendiendo en strikes, el precio o prima de la opción es menor, mientras que a medida que descendemos y nos introducimos en el dinero estaría en $155, 155, 150, 145, el precio o prima de la opción es mayor, si bien también la probabilidad, el delta al que hacíamos antes referencia de que la opción termine dentro del dinero es menor. En este caso, un delta de 0,77 significa que tenemos un 77% de probabilidades de que de que la opción termine fuera del dinero, mientras que en el caso de un delta 6, lo que nos dice es que tenemos un 6% de probabilidades de que la opción termine dentro del dinero. Las opciones que terminan dentro del dinero son las que nos perjudican como vendedores, porque en este caso se estaría rebasando el precio del activo subyacente, estaría rebasando el strike elegido, mientras que las que permanecen fuera del dinero, lejos del dinero, suponen que nosotros nos vamos a acabar quedando la prima o precio de la opción. Por tanto, recordad el concepto básico de opción call. Es un contrato por el que el comprador adquiere el derecho, no la obligación, a comprar un activo subyacente, en este caso serían 100 acciones de Apple, a un precio determinado en un periodo de tiempo determinado, fijado o delimitado ese tiempo determinado por la fecha de vencimiento de la opción.